aquí estamos, Señor, reunidos para exaltarte, para alabarte, para proclamarte, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro único mediador. Y te queremos pedir, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que yo solamente sea un medio en tus manos. Quita toda palabra mía, Señor, toda palabra de mi boca, Señor, repréndela, quítala, Señor, que sea olvidada de la mente de mis hermanos, pero que tu palabra permanezca, Señor, en sus mentes, en sus corazones, Señor. Que Cristo sea exaltado, que Cristo sea glorificado, que yo sea humillado, que menguemos nosotros, Señor, para que tú crezcas, Señor. Glorifícate en medio de este mensaje, de la exposición de tu palabra, Señor. Quita todo prejuicio de nuestros corazones, Señor, que podamos, Señor, dejar que tu palabra, Padre, nos instruya, que tu palabra nos corrija, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos consuele, Señor. Ayúdanos. Quita todo orgullo de nuestra vida, quita todo aquello que estorbe para no aceptar tu palabra, Señor, y que podamos abrazar tu palabra, Señor, y solamente tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte, hermano, que vayamos a Proverbios. Una vez más, Proverbios, hace 8 días, creo, hace 15. Desde hace como 15 días estamos con Proverbios. Una vez más vamos al libro de Proverbios. Ahora el capítulo 30. Solamente 2 versículos. El versículo 5 y el versículo 6. Proverbios 30, 5 y 6. Cuando tengan, hermanos, pueden decir amén para darle lectura a estos 2 versículos de este proverbio. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Amén. Amén. Vamos a dar lectura todos juntos, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Lo leemos una vez más, mis hermanos, todos juntos. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Quiero hacer énfasis, hermanos, en 4 palabritas de estos 2 versículos. La primera es la palabra limpia. Dice, toda palabra de Dios es limpia. La segunda palabra que quiero hacer énfasis es escudo. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que me esperan. La otra palabrita es no añadas. No añadas a sus palabras para que no, y ahí está la otra palabrita, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Limpia, escudo, no añadas, reprenda. De estas 4 palabritas vamos a sacar 4 puntos, 4 cositas, hermanos, que quiero que notemos en este texto. El título, hermanos, para este mensaje, déjenme titularlo, déjenme llamarlo, basta ya, basta ya. ¿Cuándo usamos esta expresión, hermanos? Basta ya. Cuando ya estamos hartos de algo, cuando ya hemos llegado al colmo de cierta cosa, llámese lo que se llame, y entonces decimos basta ya. El mensaje hoy es basta ya, basta ya. Notemos en el texto lo siguiente, hermanos. Como número 1 notemos la perfección. De hecho vamos a ver 4 cositas, les decía, con las 4 palabritas que hice énfasis. Se las menciono rápidamente y vamos a ir una por una detenidamente. Vamos a ver la perfección, vamos a ver la protección, vamos a ver la prohibición y por último veremos la reprensión. La perfección, protección, prohibición y represión. Comencemos con la primera, la perfección. Dice el versículo 5 de Proverbios 30. Toda palabra de Dios es, ¿cuál es la primera palabrita? Limpia. Toda palabra de Dios es
limpia. Antes de ver la palabrita limpia, hermanos, ¿qué entendemos por palabra de Dios? Cuando escuchamos palabra de Dios, ¿qué entendemos por palabra de Dios? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Palabra de Dios. La Biblia, todos la tenemos en nuestra mano. Así que no quiten de su mente esa imagen, la Biblia. Así que podríamos cambiarlo y decir, toda la Biblia es limpia. Aquí la palabra limpia, hermanos, la palabra limpia, las diferentes versiones la traducen así. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es digna de crédito. La palabra de Dios es de confianza. La palabra de Dios ha sido probada y ha sido hallada verdad. La palabra de Dios es perfecta y completa. Aquí entendemos la palabra limpia como perfecta y completa. O sea que podríamos decir, toda la Biblia es, ¿qué decíamos? Perfecta y completa. Toda la Biblia es perfecta y completa. Hermanos, si la Biblia es perfecta y completa, ¿le hará falta algo a la Biblia? Si no, no sería perfecta ni sería completa. Hermanos, si la Biblia tiene errores, ¿sería perfecta? No. Hermanos, si la Biblia no nos habla de ciertas cosas que necesitamos para nuestra vida de fe, ¿sería perfecta y completa? No. Pero hermanos, la Biblia es perfecta y completa. La Biblia es perfecta y completa, como el proverbista lo dijo, toda palabra de Dios es limpia, no tiene nada que la manche. Es tan clara, hermanos, que yo puedo ver el mensaje de Dios en ella. Por tanto, es perfecta y es completa. Pero hermanos, desde sus orígenes, la Biblia, desde su origen ha sido atacada. Ha sido atacada desde el inicio. Pero los ataques constantes a la palabra de Dios no son modernos. Los ataques constantes a la palabra de Dios, hermanos, son desde su origen. Satanás, el enemigo, los incrédulos, intentan atacarla poniendo en duda muchos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, ¿has escuchado de aquellos que dicen que Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11, pues que no los tomes literalmente, que son simbólicos? No sé si has escuchado. No, pues que Dios cuando creó a Adán y a Eva, o sea, eso nos habla de que Dios es creador, pero no entendamos a Adán como un personaje histórico, no es algo simbólico. Pues mira, venimos de la evolución, De hecho, hermanos, algunas Biblias, en sus comentarios dan esas explicaciones. Pero hermanos, la Biblia es perfecta y es completa, por tanto esta es veraz. Y tal cual como la Biblia nos dice que es, pues así debemos de creerlo. Dios creó en el principio a Adán y a Eva y no son simbólicos. Y así podemos ir por muchos pasajes de la Biblia, hermanos. Gente que ha atacado la Escritura para ponerla en duda. Pero la Escritura, hermanos, dice el proverbista, es limpia, es perfecta y es completa. Esto quiere decir, hermanos, que no nos hace falta nada. Ya tenemos todo lo que requerimos para nuestra vida cristiana. Hermano, ese libro que tú tienes en las manos, llamada la Biblia, es lo que Dios nos ha dejado para nuestra vida de fe, para nuestra vida como cristianos. No nos hace falta nada porque la Biblia es perfecta y completa. Otra cosa es que no la queramos leer, que no la queramos estudiar, que no nos queremos profundizar en el estudio de ella y por eso no sabemos, no comprendemos y no entendemos cuál es la voluntad de Dios. Pero en la Biblia, hermanos, ya que esta es perfecta y completa, tenemos todo. Les pregunto, mis hermanos, si la Biblia es perfecta y completa, ¿te hará falta algo para tu vida cristiana? Si
si la Biblia es perfecta y completa, ¿te hará falta algo? Solo obedecerla, dice nuestra hermana Nora. Solo obedecerla. Ya esa es una respuesta de nosotros, pero la Biblia, hermanos, nos da todo lo que necesitamos. Por tanto, pasemos entonces, hermanos, a la segunda palabrita. Ya vimos la palabrita limpia, que esta quiere decir que es perfecta y completa. La Biblia es perfecta y completa. Vayamos a la segunda parte del versículo 5. Dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Y sigamos, hermanos, el contexto de lo que está hablando el proverbista. ¿De qué está hablando el proverbista? De la palabra de Dios. La Biblia es perfecta y completa. Por tanto, hermanos, cuando yo deposito mi confianza en la palabra de Dios, ¿ella qué es para mí? Escudo. Y ahí tenemos nuestra segunda palabrita, protección. Ya hemos visto la perfección de la Biblia. Ahora veamos la protección que tenemos en las Escrituras. La protección. Él es escudo a los que en Él esperan. La palabra escudo, hermanos, nos habla de seguridad. La palabra escudo nos habla de seguridad. Pero esta seguridad, hermanos, no es una seguridad supersticiosa, ¿eh? ¿A qué me refiero? Hermanos, la Biblia no es nuestra protección como si fuera un amuleto. Y que entonces, como yo lo llevo en mi mochila a todas partes, hay que llevarlo en nuestra mochila, hermanos. No estoy diciendo que no la llevemos. O nuestro celular. Pero hermanos, la protección que nos da la Biblia no es una protección supersticiosa. Como traigo mi Biblia, entonces no me va a pasar nada. No, ese tipo de protección no es la que nos da la Escritura. Que sí, Dios nos protege de muchas cosas. Tampoco, hermanos, es ese tipo de protección supersticiosa donde entonces yo la abro en el Salmo 91, al lado de mi cama, que déjala abierta en el Salmo 91, hermanos, al lado de tu cama, o sea, no hay ningún problema. Pero eso no quiere decir que entonces va a llegar, no está abierta en el Salmo 91. Pero déjala abierta en el Salmo 91, no hay problema. Pero no me refiero, hermanos, a una protección supersticiosa. La seguridad que obtenemos en la Escritura, hermanos, es la seguridad eterna. Hermanos, ¿quieres tener seguridad de tu salvación? ¿Quieres tener esa seguridad en medio de todo lo que te pasa, en medio incluso de tus pecados? ¿Quieres tener esa seguridad? Refúgiate en la palabra de Dios. Pero también, hermanos, nos da una seguridad de conciencia. Hermanos, si realmente quieres ser librado de tantas falsas doctrinas, de tantas falsas herejías, enseñanzas que surgen del diario, la Biblia te puede proteger de todos esos vientos de doctrina. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que fácilmente escuchamos una doctrina, una enseñanza y la creemos por lo novedosa o por lo mágica que se oye, y la creemos, ¿sabes por qué? Porque no estamos refugiados en la palabra. No sabes cómo decir, no, eso no es bíblico. Hermanos, si realmente quieres ser protegido de las falsas enseñanzas, de las herejías, por más novedosas y asombrosas que estas suelan ser, hermanos, debes refugiarte y confiar que la Biblia es perfecta y completa. Hemos visto las dos primeras palabritas, la perfección, la protección. Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Versículo 6. ¿Cuál es la otra palabrita, hermanos? Versículo 6, ¿cómo dice? ¿Cómo comienza? No añadas. Y aquí es donde yo quería llegar. De hecho, la palabra perfección y protección me las pasé así rapidito porque estaba en ansias de llegar a la número 3. No añadas. No añadas a sus palabras. No añadas a sus palabras. Ahora veamos la prohibición. Hemos visto la perfección de la Biblia. Hemos visto la protección que obtenemos al confiar en la Biblia. Ahora vayamos a la prohibición. ¿Cuál es la prohibición? No añadas.
no añadas. Añadir, hermanos, esta palabra es una palabra en hebreo, yasaf. Quiere decir aumentar. O sea, el proverbista está diciendo, no le aumentes a la Biblia. No le aumentes. ¿Por qué no debemos de aumentarle? Porque es perfecta y completa. Todo está sobre la base de que esta es perfecta y completa, es limpia. No le puedes añadir algo más, no puedes hacer una mezcla más, ya está limpia, ya está perfecta, ya está completa. Por tanto, no le añadas, no le aumentes. También esta palabra yasaf, que es añadir, quiere decir superar. O sea, no creas que por algo que tú digas o algo que alguien dice supera lo que la Biblia ya nos dice. ¿Han escuchado esas definiciones que a veces dicen, sí, es que la palabra de Dios pues es la palabra verdadera de Dios, pero tiene que hacerse rema en tu vida, ¿no? Y esa palabra rema es que Dios te la tiene que revelar a ti, como si la palabra de Dios estuviera incompleta y se necesitara un toque mágico o algo para que tuviera efecto en nosotros. Dice el proverbista, no le aumentes. No creas que con algo que tú digas o pienses la vas a superar. No añadas a sus palabras. Pero ¿qué pasa hoy, hermanos? ¿Qué pasa hoy? Y no solamente hoy, ¿qué ha pasado siempre? Que muchos llamados, entre comillas, profetas, se empecinan diciendo, Dios me habló, Dios me reveló, tuve un sueño, tuve una visión de parte de Dios, Dios me dijo, y bla, 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 bla. ¿Qué están haciendo estos pseudo profetas? Añadiendo la prohibición del proverbista. No añadas, no añadas. No creas que tus visiones, tus sueños, tus revelaciones van a superar lo que Dios ya dijo en la Escritura. No hay manera, porque esta es perfecta y completa. No añadas. Dios me habló, Dios me reveló, tuve un sueño, tuve una visión, Dios me dijo que te dijera. Añadiendo así, hermanos, añadiendo así a la palabra perfecta y completa que es la Biblia y que es toda suficiente, añadiendo así sus delirantes visiones, sueños, producto. ¿Saben de qué es producto sus visiones y sueños de estos pseudo profetas? Que no se conforman con la Biblia y piensan que tienen que tener una revelación nueva. Son producto, hermanos, de sus desequilibrios químicos mentales, producidos o por comer mucho o por no comer antes de dormir. Pues antes de que te dormir come algo, hermano, porque empiezan los delirios en la noche. No le añadas, dice el proverbista, no le añadas. No le añadas a sus palabras. No le añadas. Hermanos, cuando venga alguien a decirte, Dios me habló en sueños. Cuando venga alguien a decirte, Dios me habló en visiones. Cuando venga alguien a decirte, el Señor te dice, mi hermano, tú dile, mi hermano, ¿estarías dispuesto a enfrentar tu nueva revelación con toda la Escritura? ¿Estarías dispuesto a enfrentar tu nueva revelación que Dios te habló en sueños, que Dios te habló en visiones, que el Señor te dice? ¿Estarías dispuesto a enfrentar tu nueva revelación con toda la Escritura? Y es que, hermanos, si ellos aceptan el reto, si te dicen sí,
Créeme que si aceptan el reto y con un corazón sincero vienen a toda la escritura examinando su supuesto sueño, visión o palabra profética, hermanos, estoy seguro que terminarán diciendo: me equivoqué. No sé, fueron las gorditas que me comí anoche, fueron las carnitas, pero sí, mi visión está contradiciendo lo que dice la Biblia. O si al final lo que ellos dicen que vieron en sueños, en visiones o en revelación, ya la Biblia lo decía, entonces, hermanos, pues está de más. No necesito escuchar tu sueño, tu visión, tu revelación, porque la Biblia ya me lo dice. Ah, hermano, eso que me estás diciendo lo dice en Hebreos capítulo 3. Ay, ¿a poco sí? Sí, hermanos, que no lees la Biblia, mi hermano. Lee la Biblia, no hay necesidad de soñarlo, ni de verlo en visiones, ni en revelación. Ya está en la Biblia, mi hermano. Mi hermano, cuando venga alguien a decirte, también a decirte lo que les dije en un inicio: Dios me habló en sueños, Dios me habló en visiones, el Señor te dice, también dile, hermano, también dile: ¿sabías que el mismo Dios que aseguras te dio esa revelación condena en su palabra, que es la Biblia, a todo aquel que añada más cosas a su única, suficiente y perfecta revelación, que son las Escrituras? ¿Sabías que el mismo Dios que aseguras que te dio esa revelación o ese sueño o esa visión, sabías que ese mismo Dios condena a los que consultan sueños, visiones? ¿Se han leído, hermanos, donde Dios nos prohíbe que consultemos sueños, visiones? Pero ya veo también a los cristianos en el autobús comprando el librito: lleve su libro para interpretar sus sueños. Y dice: ay, llévelo, yo tuve un sueño. No nos hace falta. ¿Sabías que el mismo Dios que aseguras te dio esa revelación condena en su palabra, la Biblia, a todo aquel que añada más cosas a su única, suficiente y perfecta revelación, que son las Escrituras? Hermano, y como dice el pastor Steven Lamson, es el inglés, diría el pastor Arturo. ¿Cómo dice el pastor Arturo? Soy muy malo en inglés. Como dice el pastor Steven Lamson: basta ya con sus sueños y visiones, basta ya con sus nuevas revelaciones, basta ya con Dios me dijo, Dios me mostró, basta ya. Tenemos la suficiencia de la palabra de Dios escrita. Todas las cosas necesarias para la vida, para la salvación, para la santificación, están incluidas en nuestras Biblias. Y todo para la gloria de Dios. Basta ya. Por eso nuestro mensaje, les decía al inicio, que se titula Basta ya. Basta ya de tantos sueños, tantas visiones, tantas revelaciones. ¿Y la Biblia? ¿Y la Biblia? Y como termina diciendo el pastor Steven Lamson, todo esto, lo que está en la Escritura, hermanos, es para la gloria de Dios. Pero estos supuestos profetas que ven visiones, sueños, que dicen: Dios me dijo que te dijera que me des tu casa. Ah, no, ¿verdad? Sí, también lo dicen. Todos estos supuestos profetas, hermanos, que dicen: Dios me dijo, tuve un sueño, tuve una visión. ¿Sabes para qué lo hacen? ¿No es que para la gloria de Dios? Lo hacen para su propia gloria. ¿Sabes cómo los tratan la congregación, a esos hermanitos que se levantan y dicen: el Señor me está revelando en este momento, hermanos, palabra del Señor dice así? ¿Y sabes cómo los tratan los hermanos? Los elevan acá, el hermano es profeta. No, y el hermano se siente un pavo real. Si a mí el Señor me revela las cosas secretas. Mi hermano, todo lo que necesitamos para la vida, para nuestra salvación,
para nuestra santificación lo tenemos aquí. Si no lo sabes, pues es porque no estudias la Biblia. ¿Y qué es lo más fácil, hermanos? Venir a la Biblia, quemarte las pestañas, leyendo la Biblia, diciendo, me voy a esforzar por leer la palabra de Dios, por estudiarla más profundamente. O decir, ay no, Señor, pues mejor manda a alguien que me diga lo que tú quieres para mí, mientras yo sigo durmiendo. Háblame en sueños, Señor. Ay, porque leer tu palabra, qué flojera. Pero háblame en sueños, Padre. Imagínense, hermanos, a qué grado hemos llegado de pensar que Dios va a galardonar nuestra holgazanería. Y de pensar, pues no voy a leer la Biblia, pero Dios me va a tener que hablar en un sueño hoy. Dios me va a tener que revelar hoy en la noche una visión. Y después decir, ya sé qué es lo que Dios quiere para mí. Ajá, ¿y tu Biblia? ¿Y tu Biblia? Entonces, ¿para qué, hermanos, tanta batalla ganada por las Escrituras? El ataque ha sido constante, hermanos, desde que las Escrituras existen. ¿Sabes que el enemigo las quiere destruir? Si Dios nos ha de hablar en sueños y visiones, entonces ¿para qué tanto protege Dios este libro? Que nadie lo ha podido destruir. Nadie. Y los que se han atrevido a decir, la Biblia en tantos años ya no va a estar. La Biblia en tantos años va a dejar de ser el libro más vendido, más traducido. Esos personajes hoy están muertos, hermanos, y la Biblia sigue, continúa. ¿Por qué Dios ha preservado, hermanos, la Biblia? Si al final nos va a hablar en sueños y visiones. No, más bien eso es muestra de nuestra holgazanería, de no querer esforzarnos. Pero eso sí, no se diga ver una serie en televisión o cierta cosa en YouTube, en Facebook, porque ahí, hermanos, nos aventamos las horas, y lo digo por mí, No, uno agarra el celular y cuando ya hay otro meme, y otro video, y ahí no nos cansamos. Ahí, aunque tengamos sueño, el sueño se quita. O sea, te lo digo por experiencia. Hay veces que yo estoy, hermanos, de verdad estudiando y estoy así cabeceando. Agarro mi celular, abro el Facebook, se me quitó el sueño. Pues si tiene un montón de sueño, ya se quitó el sueño. Ay, Señor, pues háblame en sueños, Padre. Ya mientras me duermo, pues veo mi YouTube, veo mi Facebook. Hermanos, Dios no va a recompensar ni galardonar, hermanos, la holgazanería de muchos que se dicen cristianos, hermanos, y que creen que Dios les va a hablar en sueños, visiones, revelaciones. Basta ya de tantos sueños y visiones y revelaciones, basta ya. Pero, hermanos, cuando venga alguien a decirte, Dios me habló en sueños, Dios me habló en visiones, el Señor me dijo que te dijera, ante todo, hermanos, dile lo que dice la Biblia. Dile lo que dice la Biblia. Miramos algunos pasajes de las Escrituras, hermanos, para ver qué dice la Biblia con respecto a aquellos que dicen, Dios me habló, tuve un sueño, tuve una visión, tuve una revelación. Isaías capítulo 8, vayamos al profeta Isaías, que ese sí era profeta de verdad. Isaías capítulo 8. Hermanos, todos los profetas en la Biblia, hermanos, ¿sabes cómo morían? Hermanos, los mataban, sufrían, los despreciaban. Los que hoy se dicen profetas, ¿sabes para qué lo hacen? Para tener más like en Facebook, en YouTube, para volverse famosos y para después andar con sus carrazos, con sus casononas. Y es que esto jala dinero, jala, o sea, hermanos, tan solo hasta el día de hoy, fíjate en los periódicos, todos incluyen un horóscopo, ¿sí o no? A ver qué dice el horóscopo. Es que así somos, hermanos, a ver qué me predice el futuro. Me decía uno de mis profesores que tuve en el seminario, él estudió para periodista,
que fue a pedir trabajo a un periódico y le dijeron, pues mira, nada más tenemos el área de horóscopos, no sé si quieres en lo que te damos a lo mejor otra sección más importante, porque es ya la primera nota. Pues está bien, pero y ahí los horóscopos, ¿cómo le hagas? Ay, lo que se te ocurra, ponle tú, dice. Y ahí estamos, a ver qué dice el horóscopo. Piscis, esto dice, hoy viste este color, hoy te va a pasar esto, y te va a pasar aquello. Ay, no, y al final decimos, oye, pero sí me pasó. Nos encanta, hermanos, que nos predigan el futuro. Igual como cristianos, ay, a ver qué me dice hoy el profeta del Señor de la iglesia, que me diga el Señor te dice así. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a estas personas que dicen, Dios me habló en sueños, Dios me habló en visiones, el Señor me dijo que te dijera? Isaías capítulo 8, versículo 19. Aquí en Jeremías. Dije, ay, me equivoqué de pasaje. Isaías capítulo 8. Isaías 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Versículo 20. A la ley y al testimonio. Entendamos esta expresión, hermanos, a la ley y al testimonio como la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Si no dijeren conforme a esto, ¿conforme a qué? Conforme a lo que dice la Biblia, es porque no les ha amanecido. Podríamos decir, hermano, pero ese pasaje está hablando de los encantadores y adivinos. ¿Y qué no los profetas pseudocristianos hoy no son eso? Encantadores y adivinos. ¿No te adivinan el futuro? No dicen, yo estoy viendo que el Señor te va a prosperar, hermano, y que tú vas y te profetizan todo lo que tú quieres escuchar. De verdad, te profetizan lo que tú quieres escuchar y dices tú, esa profecía tan bonita. No, hermanos, en la antigüedad a los profetas los mataban por lo que les profetizaban. Les profetizaban y afuera los mataban. Hoy te profetizan y buscas su página en Facebook y le das like. Porque sí me profetizó. Son adivinos que intentan ver el futuro y susurran, el Señor me está diciendo. Pero tú diles, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Qué no acaso para eso tenemos la Biblia? Para saber qué quiere Dios de mí. Entonces, ¿para qué la Biblia? Entonces mejor tirémosla. Pues si el profeta me va a decir todo lo que Dios quiere, pues ¿para qué tengo mi Biblia? A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? Como dice MacArthur, cuando alguien te diga, el Señor dice, tú dile, ¿me podrías decir el libro, el capítulo y el versículo, por favor? No, es que, esto el Señor me lo reveló a mí. Sí, pero ¿en qué parte de la Biblia dice? ¿Me podría decir el capítulo y el versículo? Te aseguro, hermanos, que no saben de Biblia. La mayoría de estos que dicen el Señor no saben de Biblia. Y lo poco que saben, lo malinterpretan a su antojo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 4. Diles lo que dice la Biblia. Quien te diga, el Señor me dijo, tuve un sueño. Diles lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 4. Versículo 6. ¿Estamos allí, hermanos? A quien te diga, hermanos, cuando venga alguien a decirte, Dios me habló en sueños, Dios me habló en visiones, el Señor te dice, diles lo que dice la Biblia, 1 Corintios 4, 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos
por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis, ¿qué dice? A no pensar más de lo que está escrito. A no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis. ¿Qué pasa con estos profetas, hermanos, que andan profetizando y que de pura chiripada la atinan a algo y se cumple? ¿Cómo se vuelven estos profetas? Bien orgullosos. A mí el Señor me revela, y no toques al ungido del Señor, te dicen, ¿no? Tú dile, hermano, no piense más de lo que ya está escrito. No piense más de lo que ya está escrito, hermanos. 1 Corintios 4, 6. Llegando a su casa, léanlo, mi hermano. 1 Corintios 4, 6. No piense más de lo que ya está escrito. Pero veamos a otro. Jeremías. Regresemos a otro profeta más. No recuerdo quién fue, si alguien por ahí me ayuda, los que están estudiando en el instituto. ¿Quién fue? Jeremías o Isaías, que murió, lo partieron a la mitad, aserrado. No recuerdo si fue Isaías o Jeremías. ¿Sabes cómo lo mataron, mi hermano? Lo amarraron de los pies para arriba, entre dos personas, como con una sierra, lo partieron. ¿Sabes por qué? Por profetizar. Que les hicieran eso a los profetas de hoy. Por profetizar. Jeremías capítulo 23. Ahí se los debo si fue Jeremías o Isaías, no recuerdo, se me fue. ¿Quién fue? Isaías. Gracias, mi hermana Nora. A Isaías. Pero ya leímos a Isaías, ahora vamos con Jeremías. Jeremías capítulo 23. A Jeremías lo aventaron a un pozo, al pobrecito. Ahí lo aventaron, ahí quédate, ahí profetízale al lodo. Jeremías capítulo 23, versículo 16. Hermanos, a los profetas los despreciaban, a los profetas no los querían. Hoy llegan los profetas en sus carros últimos modelos y la gente casi les tiende la alfombra para que no se ensucien los zapatitos del profeta. Jeremías capítulo 23, versículo 16 al 22, dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? O sea, el profeta está diciendo: ¿acaso estos hombres estuvieron allí en la eternidad cuando Dios estaba determinando todo el futuro? ¿Acaso estaban allí mirando? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? He aquí, versículo 19: he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos, o sea, de estos profetas mentirosos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los posteros días lo entenderéis cumplidamente. Les dije hasta el versículo 20. Y ahí hasta el 22, perdón. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Brinquémonos al versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, ¿cómo dicen estos profetas? Soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en
en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? En otras palabras, ¿no piensan que con sus visiones y revelaciones mi pueblo se olvida de mi palabra de la Biblia? Que cada uno cuenta a sus compañeros al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. O sea, está diciendo aquí Jeremías, si algún profeta dice que tuvo un sueño, pues dirá, pues cuéntalo, pero a mí no me lo cuentas. ¿Quieres contar tu sueño? Pues ve allá a ver quién te escucha. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, pero al que fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. O sea, el profeta está diciendo, mira, no te pongas a pelear con esos profetas. Déjalos que cuenten sus sueños. Tú proclama mi palabra. Tú predica mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? En otras palabras, esos sueños y visiones no son más que bien emocionados. Aquí tuviéramos un profeta. Hermano, mi hermana, el Señor te dice, ¿sabes cómo saldrías, hermano? Emocionado, brincando. Pero no sé cuánto te duraría esa emoción. Pero te duraría algunos días quizás. Y después, como la paja. ¿Sabes qué pasa con la paja? Cuando viene el aire, cuando vienen los vientos, se la lleva. Oye, hermano, ¿qué pasó? Ya no vine a la iglesia. No, hermano, ya estoy desanimado. ¿Pero por qué? Es que el Señor no me responde. Ay, mi hermano, ya ves por estar escuchando pura paja. Pura paja. Viene la adversidad, viene el problema y ya, se fue la emoción. ¿En dónde estaba? Me perdí. En el versículo 28. El profeta que tuviera un sueño, que cuente su sueño, déjalo que cuente su sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Aquí la palabra de Dios se compara con el trigo, que te alimenta, que te nutre. Hasta el versículo 33. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, o sea, Dios ha dicho, Dios me ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Versículo 33. Y cuando te preguntara este pueblo, o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Fíjense, hermanos, aquí el profeta hasta es un poquito, ¿cómo se dice? Es sarcástico, da risa. Dice, cuando alguien te diga, oye, ¿cuál es la palabra de profecía que tienes hoy para mí? ¿Qué es la nueva revelación que Dios tiene para mí hoy? Tú diles, esta es la profecía. Os dejará, ha dicho Jehová. Cuando insistan en querer escuchar nueva revelación, nuevas profecías, dice el profeta, diles, esta es la profecía, el Señor te abandonará por tu corazón duro, por no querer venir a la Escritura y por solo querer que te estén endulzando el oído esos llamados profetas que tienen sueños y visiones que no son más, como leí hace rato, se los vuelvo a leer. Estos sueños y visiones no son más que el producto de sus desequilibrios químicos en sus cerebros, por comer mucho o por no comer antes de dormir. Entonces, hermano, los profetas de
¿Perdón, hermana? No, esos profetas, cuando hablaron por parte de Dios, lo escribieron y lo tenemos aquí. Y lo tenemos aquí. Jeremías escribió, Isaías escribió, Malaquías escribió, pero todos esos profetas que se decían venir por parte de Dios y que a la fecha hoy muchos dicen venir, hermanos, lo único que hacen es endulzar tu oído. Y al final, hermanos, seamos honestos, no nos engañemos a nosotros mismos. Al final, ¿qué es lo que quieren de ti, mi hermano? ¿Qué quieren de ti? Tu dinero, ¿de verdad? Quieren tu dinero. La palabra de Dios está completa. Y aunque... Ahora vamos a ir a este último pasaje. Ahora vamos a ir a lo que a lo mejor nuestra hermana Nora está preguntando. Esa es la conclusión. Hemos visto, número 1, la perfección de la Escritura. Hemos visto la protección que tenemos al confiar en la Escritura. Ya no le hacemos caso a cualquier pseudoprofeta que venga a decirme: Dios me dijo, Dios me habló, tuve un sueño. No lo necesito, tengo la Biblia. La prohibición: no añadas. Ahora vayamos a la reprensión. Versículo 6. Regresemos, hermanos, a Proverbios. Proverbios capítulo 30. Dice el versículo 6: no añadas a sus palabras. ¿Cuál es la reprensión? ¿O la represión? ¿Es reprensión o represión? No añadas a sus palabras para que no, ¿qué dice? Te reprenda. Hermanos, el Señor castigará a los que no se conforman con la sana Escritura, con la completa Escritura que la tenemos aquí. El Señor castigará, como dice la palabra de Dios para todos en esta última parte del versículo 6. Él te castigará y demostrará que eres un mentiroso. O como dice la versión Reina Valera 60. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hermano, muchas de esas profecías que los pseudo profetas de hoy en día dan, hermanos, no caen más que en el terreno de las probabilidades. Si alguien viene y te dice: el Señor dice que Él te va a prosperar, ¿puedes o no puedes prosperar algún día, mi hermano? Claro que sí, si trabajas duro y le echas ganas, puedes prosperar. Puedes prosperar. Y dirás: a mí me lo habían profetizado. Cae en el terreno de las probabilidades todos esos profetas que andan diciendo: el Señor me dijo. Y podría mencionar a muchos famosos, pero ya los conocen, ya hasta los conocemos. Hermano, conclusión. Mi hermano, si has prestado tu oído a escuchar a estos profetas mentirosos, tú estás ofendiendo a Cristo, ya que Él es la última persona y el último profeta por el cual Dios nos habló. Te lo digo de otra manera, mi hermano, con amor te lo digo, de verdad mi hermano, que con amor te lo digo. Si tú te crees profeta y crees que Dios te habla personalmente, revelándote cosas en sueños, visiones, mi hermano, con amor te lo digo, tú estás ofendiendo a Cristo, ya que Él es la última revelación y visión, y es la última palabra de Dios, Jesucristo. Hebreos capítulo 1, con este termino, Hebreos capítulo 1. ¿Entonces quiere decir que no hay profetas? Sí, hermanos, sí hay profetas.
Jeremías, Isaías. Y pues los hay aún hoy porque los tenemos en la Biblia. Ahí están, hermano. Hermano, ya no hay profetas, sí, hermano. Isaías, Jeremías, ¿quién más? Samuel, Moisés también fue un profeta. Pero vayamos a Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Que Dios habla por profetas. Sí, claro que sí. Lo hizo a través de Isaías, de Jeremías, de Malaquías, de Oseas. Y pues para no decir todos los libros de la Biblia, ¿no? Hasta ahí le dejo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días, ¿en qué tiempos estamos, hermanos? En los postreros. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, ¿por quién nos habla el Señor? ¿A través de quién? ¿Y sabes dónde está Cristo? En la Biblia. Aquí está. ¿Recuerdan el camino de Maús? Los discípulos desanimados porque aquel que creían que era el Mesías, pues ya lo crucificaron, pues nos regresamos a nuestro pueblo. Y Jesús les dice, el Cristo resucitado, nuestro Señor, les dice: ¿qué acaso no habéis leído en la Escritura cómo en la ley, en los salmos, en los profetas se hablaba de mí y de que tenía que padecer? Insensatos y tardos de corazón, les dice Jesús. Qué insensatos son. ¿No me han encontrado en el Antiguo Testamento? Como decimos nosotros, voy a creer. Alguien me le movió aquí a mi pasaje, estaba en Hebreos y soy un Filemón. Hebreos, habiendo hablado en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4. Hecho tanto superior. ¿Qué significa la palabra ángeles? Mensajeros. Hecho tanto superior a los mensajeros. Hermanos, ¿quiénes eran mensajeros en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes eran los mensajeros? Los profetas. Tenían sueños, tenían visiones. Que Dios hablaba. Que Dios habla así. Sí lo hizo Dios. Sí lo hizo. Dice Hebreos, en otro tiempo. Sí lo hizo. En otro tiempo. Pero ahora nos habla a través del Hijo, quien es superior a todos los mensajeros que pueden existir. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por eso, hermanos, te decía como conclusión, mi hermano, si has prestado tu oído a escuchar a estos profetas mentirosos, tú estás ofendiendo a Cristo, ya que Él es la última persona y profeta por el cual Dios nos habla. Mi hermano, con amor te lo digo, si tú te crees profeta, créeme que con amor te lo digo, y crees que Dios te habla personalmente y escuchas audiblemente su voz, revelándote cosas en sueños, visiones, tú estás ofendiendo a Cristo, ya que Él es la última revelación, visión y palabra de Dios. Por eso, como dice el título de nuestro mensaje, basta ya. Basta ya de tantos sueños, visiones y revelaciones. Tenemos la Biblia, mi hermano.
completita, ya está completa, el canon se ha cerrado. Ya tenemos los 66 libros, aquí están, completa la escritura. No estamos en el tiempo de Isaías ni de Jeremías, que no tenían la Biblia, no la tenían y necesitaban que Dios les hablara a través de sueños, profetas. Era necesario, pero hoy, mi hermano, sería una necedad de nuestra parte querer que Dios nos siga hablando así cuando ya todo lo que Él nos quiso decir está aquí. Basta ya de tantos sueños, visiones y revelaciones. Tengo la toda suficiente, perfecta y completa palabra de Dios, la Biblia, y no quiero nada más. No quiero nada más. Basta ya. Cerremos nuestros ojos y vamos a Dios en oración.